les platico lo que voy a dar. Probablemente los que ven los programas les habrá llamado la atención que puse Mahler 3, o Sinfonía de Mahler número 3, con otros intérpretes. Miren, ¿por qué? Desde que estaba yo pensando en dar la tercera de Mahler, como les decía, estaba yo muy dudoso de qué interpretación poner. Obviamente yo creo que tiene las 9 e inclusive ciclos no sé si la octava, no creo, en Lucerna, Abado, pero tiene prácticamente todas y son maravillosas como acabamos de ver. Pero, como ya les he dicho varias veces, quien me hizo disfrutar, después de haberla oído, hasta diría yo, disciplinadamente, como como que nomás no. O sea, no la oía yo por gusto, la oía por disciplina. ¿Cómo no me va a gustar la de los mil si son tantos? Lo que sí recuerdo, una anécdota muy bella, es que una vez, me parece, en esa época teníamos un equipo de bocinas muy corriente, y entonces a veces sonaba, a veces no sonaba y todo, y estaba en la casa mi abuelita, la mamá de mi mamá, y me dice, ay, pensé que ya me había muerto y que estaba en el cielo, por oír la octava de Mahler. Entonces, así, esa octava de Mahler, sin duda, mi favorita y la única que entiendo para acabar pronto es la de Chailly. Entonces también pensé, bueno, ¿y cómo será la tercera de Chailly? Luego también pensé, a ver, directores brillantes. ¿Qué directores brillantes conocemos? Inclusive uno le pasó la estafeta al otro. Uno es Leonard Bernstein, digamos, el estilo, vamos a llamarle efectista. O sea, no les da pena bailar, no les da pena nada, vaya. Son muy expresivos. Eso, como siempre les digo, yo creo que quienes ya tenemos unas horas de vuelo, nos damos cuenta cuando es de veras su show. Y cuando es show, bueno, no hay nada peor que lo pretencioso. Es como aquellos directorcitos de cine que se sienten artistas ahí. Como en Francia decían que las películas del santo les querían encontrar toda una situación filosófica y simplemente estaban mal hechas, tan mal hechas que el mismo personaje en la película primero era Pedro y luego era Juan, pero no importaba, ¿no? Entonces, lo que logran estos señores directores honestos, buenos, de este nivel, con una obra así, en primer lugar, con cada uno es otra cosa. Eso es definitivamente, inclusive entre ellos mismos en diferentes años, con diferentes orquestas y en diferentes momentos en donde esa es una de las maravillas. Me acuerdo hace tiempo leí un libro medio filosófico de música y se llamaba El inefable lenguaje de la música. Y sí, no se puede describir muchas veces. Entonces, una obra tan enorme, tan vasta, que nos habla absolutamente de todo, y que como pocas obras en toda la literatura musical nos habla del amor en todos sus sentidos. El amor de pareja, el amor, como les decía yo, sensual, el amor sexual, el amor filial, a los hijos, de todo, yo diría el amor universal. Entonces, como que me quedé con ganas de más tercera, pero más que de más tercera, me quedé con más ganas de Mahler. Y como el experimento de la Traviata, después de haber escuchado la ópera y haber como diseccionado algunos ángulos, nada más, y comparaciones, además la delicia de comparar. Y además, siempre si hay algún final brillante, bueno, eso me lo dicen después de la clase, es el de esta tercera sinfonía. Entonces, quiero empezar con un video que les recomiendo muchísimo y que siempre lo pongo. No lo puse en la clase pasada por cuestiones de tiempo. Acuérdense que la tercera es más larga. En donde en el Festival de Ámsterdam de 1995, que se juntaron las grandes orquestas y los grandes directores, los número uno
del momento: Berlín, Viena, Ámsterdam, Muti, Haitink, Abado, Chailly y Rattler, ni más ni menos. O sea, fue un banquetazo eso. Y por cierto, buscándolo hoy en YouTube, que voy viendo que hubo otro festival en Ámsterdam en el 2020, con todo y la pandemia. Me voy a meter a ver qué fue. Qué interesante. Entonces, quiero empezar con ese video que narra todo ese festival y en donde cada director comenta las obras que dirigió. Entonces, aunque aquí la dirige Haitink, primero quiero que vean algo que sucede muy interesante y les voy a platicar. El documental exactamente se llama Gustav Mahler Documentary, Mahler Festival 1995. Y me di cuenta que en Mahler, o yo no sé, yo creo que en toda la música, miren, no sé si todas las memorias, pero como funciona mi memoria, solo se puede anclar de los extremos. Por ejemplo, en los movimientos de las sinfonías, yo digo, este es el principio del tercer movimiento de tal, o así acaba. Pero de las partes intermedias, no siempre sé reconocer de qué sinfonía se trata o de qué concierto. Es más, un poco más complicado. Como sea, son ejercicios muy sabrosos de memoria. Y yo creo que muy saludables, me imagino. Vamos, ¿se acuerdan que en el tercer movimiento, de repente se oye el sonido atrás de las trompetas? O bueno, de los metales, eran metales. Y entonces, tratando de localizar quién dio la tercera sinfonía en el documental, de repente veo que están enseñando este efecto. Pero ¿saben qué? Ese efecto no es de la 3. La verdad, lo conozco, pero no recuerdo de cuál es. A ver si alguien me ayuda y si no, pues ya lo investigaré. Vale la pena porque van a oír qué belleza. Empecemos y luego viene algo de comentarios de la 3 en este mismo documental. Lange pauze. Moet uit een andere richting komen. En dat lukt me nooit. Dat kan natuurlijk niet. Is het te sterk? Nee, maar het is, ik zou graag een andere richting hebben. Een andere... Ja, omdraaien. Ik weet niet of het veel helpt hoor, met deze akoestiek. Ik zou de eerste sterker spelen. En de tweede, als het kan, omdraaien. En eens kijken of het dan, als het iets minder sterk. Ja. I think it's a very theatrical work, and the moment that it appeared is, phenomenal. Bueno, se dieron cuenta con lo que tiene que luchar el director. O sea, en cada teatro cambia la acústica. Bueno, a veces hasta con cosas administrativas. Yo una vez lo vi caminando por el Concertgebouw a Bernard Haitink, como haciendo cuentas con alguien y todo, porque les toca ver hasta los sueldos de los músicos. Es bien complicado el trabajito. Bueno, a veces pienso que pierden demasiado tiempo, como Mahler, tristemente,
en trabajo administrativo, mejor hubiera dejado otras 3 sinfonías. Fue lo que fue. Este Haitink, Bernard Haitink, no sé por qué lo pongo tampoco, quizá no tiene la brillantez de otros. Lo que tiene Haitink es una honestidad absoluta, tan absoluta que él mismo no se considera ningún sobredotado. Es maravilloso Haitink, holandés él, y yo lo llegué a oír en México con el Concertgebouw de Ámsterdam. Bueno, fue concierto inolvidable, una cuarta de Brahms, bueno, qué barbaridad, y luego una quinta de Bruckner. Bueno, ahora vámonos a la tercera en sí. Ja, es heißt die Bässe zusammen, sind sie gescheit? Das ist nichts hier. Das ist kaputt, der kann nicht mehr spielen. Das ist gescheit. You hear that Antwerpen and Vienna come from a different culture, more Central European. That means in sound, a darker sound, maybe more sensitive sound. Amsterdam is maybe a bit more clear, clarity, a bit more objective. And the Berlin Orchestra and also the Vienna, when they play so intense. They fight for their life. Amsterdam is more relaxed, but that has also to do with the hall. When I had my first rehearsal with the Berlin Orchestra, I said, my goodness, so loud. So, meine Damen und Herren, guten Morgen. Después de Abbado, como que hubiera yo pensado, ¿para qué oigo otra, no? ¿Oyeron esto? Miren, Haitink, yo creo que su único pecado podría ser, quizá con el público, no con los músicos, ojo, no ser demasiado carismático. Tiene cara de bueno y es bueno. Entonces, los directores normalmente son mucho más neuróticos. Es como lo que equivaldría en compositores a un Borja o a un Haydn, que de veras eran buenos, los demás estaban... Digo, ser genio no debe de ser nadita fácil. Y no sé si son muy felices, que digan. Ahora, les platico lo muy interesante que dice Haitink. ¿A qué me refiero? Es un poco ecléctico y quizá va de la mano de una crítica que una vez leí a Perelman de Henrik Schering al violín. Dijo, a mí no me gusta porque como que tiene lo mejor de todos, pero no tiene una personalidad propia. No sé si eso sería aplicable a Haitink. Yo creo que quizá el problema de Haitink, un poco como lo fue con Klemperer,
Y yo creo que no está lo suficientemente valorado y hasta donde se sigue dirigiendo después de los 90, ¿no? A mí, yo tenía muchísimas ganas de ir a Ámsterdam, pero hacía un invierno, estaba como a menos 17 o algo así. Y no se puso, pero bueno, ha de haber sido muy impresionante en el Concertgebouw, y era la séptima de Bruckner. Creo que era para celebrar los 90 años de Bernard Haitink. Y lo que dice después, que es bien interesante, yo realmente no había estado tan consciente, porque fíjense otra complicación del director. El director lo que debe de hacer es que la música se escuche como en un instante, no es ni siquiera matemático, digamos, artístico, previo, se lo imagina, como que él, no sé si les ha pasado en otro tipo de cosas, pero uno como que desea oír algún sonido, alguna palabra, alguna cierta contestación, como que hace falta, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacer el director. Pero ¿qué pasa? Y no había yo estado tan consciente de eso. Que cada orquesta tiene su propio sonido y su propia personalidad. Decía que Viena toca intensamente como si estuvieran luchando por su vida. Bueno, pues como que en Viena sí, ¿no? En cambio en Ámsterdam dice, es más relajado, pues sí me consta, mucho más relajado Ámsterdam que Viena, por muchísimas razones, ¿no? Simplemente el clima es bastante mejor. Yo, sin ser una maravilla el de Holanda, tampoco. Pero Austria es un país que uno siente la dureza, pero desde que entra, sin duda alguna. Me acuerdo que yo les decía a mis gentes, esta se ve la capital de un imperio sin imperio, como que verían de puro, una ciudad muy vieja, muy bella, es muy interesante. Bueno, obviamente el Ring, lo que está como la parte bien grande, la parte vieja. Y desgraciadamente no fuimos a ningún concierto. Y como que honestamente no nos quedaron tantas ganas de volver. A mí por lo que me gustaría es que está muy cerca de varias ciudades eslavas que deben de ser muy bellas como Bratislava o la capital Ljubljana de Eslovenia. Sí, son 2 horas en tren. Budapest está a 3 horas. Bellísimo Budapest. Bueno, entonces ahora, hablando de sonidos, miren, no recuerdo y sería mentirles cuando uno dice esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Afortunadamente tenemos algunos la suerte que puede ser bien repetitivo, pero en cuanto a dos grandes, voy a decir, conciertos sinfónicos, inolvidables en los años que llevo oyendo música en presencial, fueron de Mahler, definitivamente. Uno fue con Claudio Abbado y Berlín, la novena, en Ámsterdam, y el otro fue con Maris Jansson, la tercera, que les dije que me dieron cuerda para toda la noche, que era tal la emoción y la adrenalina que nos produjo, pero les puedo asegurar que fuimos todos, ¿eh? Todos. No. Es una delicia, salíamos caminando por las escaleras, estaba llenísimo, y nomás oí unos comentarios de la gente maravilla. No, ese Maris Jansson era. Bueno, entonces, recordando esa maravillosa noche, vamos a empezar a oír la tercera sinfonía, el mero principio. Acuérdense lo grave, como les dije, cuando lo oímos en Nueva York y empieza a tocar, no es que fue, de veras. Estábamos mi hija y yo, y que de repente le hacen así al tambor, y yo sentí como un calambrito de miedo en el estómago, y mi hija como que me dio su manita luego, ¿no? O sea, como que fue gente, de veras, es una electricidad fantástica las que logran estos genios. Entonces vamos a empezar, por favor, Esteban, con Maris Jansson, la tercera de Mahler.
Bueno, nos podríamos seguir, dan ganas, pero miren, y como traigo mucho material, a Mahler no le decían Gustav el Breve, evidentemente, necesitaba mucho tiempo para expresarse. Entonces, ahora vamos a seguir explorando los movimientos de la tercera. El segundo movimiento, el tercero vamos a escuchar la parte de atrás. Y quiero que oigamos luego, nos brincaremos un poquito porque para mí una de las partes quizá a nivel del adagio, ¿saben cuál es? La entrada de la cantante, de la contralto, el O Mensch. Van a ver qué diferente es O Mensch, que estuvo bellísimo el lavado, ¿se acuerdan cómo arrastrado? Y vamos a meternos un poquito, para luego verán qué más traigo, meternos un poquito más en la tercera, en todo el ambiente de la tercera. Nada más antes les recuerdo, o por si alguien no estuvo la vez pasada, tiene 6 movimientos. El primero se llama Pan llega y todo reverdece. Todo se refiere a todo en un, ¿cómo les podría decir? En un ánimo naturalista. Se refiere a la naturaleza en general. Yo lo asocio un poco al Génesis. Pan es un dios de una mitología, ya saben, un duende, algo así. Inclusive hay un instrumento que se llama la flauta de Pan, que son puros tubitos de largo a corto, como las de Benito Juárez, por ejemplo, cuando era niño. O sea, han visto los dibujos, ¿no? Ahí era de 3. Luego, quiero que oigamos entonces el principio, la parte de también a ver qué tal que con Navado estuvo fantástico, creo que nunca lo había yo disfrutado tanto, la parte de los niños, que vuelve a entrar la contralto. También va a ser una delicia comparar voces. Y ya después de eso vamos a dar varias versiones del bellísimo adagio con su majestuoso final. Es el maravilloso primer movimiento y cómo nos engaña, bueno, eso lo hacen desde mucho antes, con los finales que parece que ya va a terminar y no termina, es una delicia ese juego, digamos, porque yo creo que hasta armónicamente esos como cierres armónicos, que son los finales, como que hasta se perciben sensorialmente, no solo por el oído, que uno ya siente, ahí viene el final, ¿no? Como van a oír ahorita en qué momento sucede eso, se los voy a señalar en el maravilloso final de esta sinfonía. Bueno, de una vez les digo los otros movimientos. El segundo que vamos a oír es el más campirano de todos,
todos tienen momentos, acuérdense que es un tema, pero se sale muchísimo de su carretera Mahler siempre. Acuérdense que la mente de Mahler, como sus chelos, así. Básicamente es un tema campirano, bucólico, como se dice, como la pastoral de Beethoven, bellísimo. Y se llama De lo que me dicen las flores del campo. Muy de la poesía de aquella época. Cosas que voy notando en esta sinfonía, mira. Lo primero es que en el primer movimiento tenía este sentido como de embarrado, de derretido, que es muy característico de su amigo y contemporáneo Richard Strauss, otro geniazo. Es una delicia la comparación de ambos. No sé si les leí completo o solo algunos pasajes. En el libro El ruido del siglo XX, de un musicólogo norteamericano excelente, platica el paseo en el campo de ellos dos, antes ni más ni menos, imagínense, momento histórico del estreno de Electra, de Richard Strauss. Yo creo que es como uno de los parteaguas a la música moderna, sin duda alguna, al arte moderno. Luego, ya queriendo
ser muy exquisito y muy sutil, ¿cómo compararía yo un poco a Mary Chanson, sobre todo en las partes muy fuertes, no solamente en el sentido de volumen muy alto, sino de intensidad? Como que Mravinsky es todavía más serio. Se le nota, digo Mravinsky, ¿por qué estoy hablando de Mary Janson? ¿Por qué? Porque él se hizo con Mravinsky. Entonces es una escuela rusa tan exigente y como que de alguna manera, y bueno, sobre todo en la época staliniana, casi era malo sentir, ¿no? Entonces es como muy austero, es más, pero así como en la quinta de Shostakovich, el chiste es dentro de esa sutileza y dentro de esa no obviedad, dar el sentido, que yo creo que lo logra maravilloso. Por cierto, Maris Janson, pues literalmente nació escondido de los nazis en Latvia, imagínense. No la tuvo fácil. Hijo de otro director de orquesta. Se fijan, y es, siempre lo he dicho y lo repito, el hecho de ver o no ver la partitura para mí es intrascendente. Una de las cualidades que a mí no me preocupa de un gran director es si es o no buen memorista. A mí lo que me interesa es que me dé sentido y que me guste su sentido. Si ve o no ve, si brinca o no brinca, ya no importa. Y obviamente en ese captar del sentido, pues nota uno el fraude cuando lo hay. Bueno, en Mahler, como habrán visto, nunca vamos a poder olvidar ni lo circense, ni lo vienes. En este movimiento parecía que le estaba haciendo un homenaje a los hermanos Strauss. Y si se dan cuenta, esta es quizá la tragedia de Mahler. Nunca se permite la luz total, la tranquilidad total, salvo, no sé, no, yo creo que también tienen mucha nostalgia sus partes amorosas. Más que disfrutarlo, sufre porque lo va a perder. Así es Mahler. ¿Saben qué decía Klemperer? Eso lo platica Haydn. ¿Qué decía Otto Klemperer de Mahler? Decía, es un hombre que, imagínense, ¿no? Es como al cuadrado. Es un hombre que recuerda con nostalgia a Schubert. Y sí, entre más aprendí de música, más se puede relacionar a Schubert con Mahler. Yo creo que son lo mismo, una música de cámara, y digo, no exactamente lo mismo, pero tienen un gran parecido los sentidos, en lo desesperados, en lo melancólicos. Quizás Schubert es nomás más melancólico y no tiene todos los otros atributos mahlerianos. Lo que pasa es que en todos esos atributos mahlerianos, siempre, como les acabo de decir, hay melancolía. Eso podría ser. Bueno, vámonos al tercer movimiento, a ver si logramos, y van a oír que no fue lo que puse en el documental, la parte de los instrumentos de atrás, que es donde aquí ya la sinfonía se va poniendo más fuerte, y luego viene cuando ya está el hombre.
Bueno, qué belleza, qué belleza. Miren, cuando empecé a oír, honestamente no sé ni qué metal o metales son los que están atrás. Y luego llegan y acuérdense, yo creo que los mismos directores cambian algunos instrumentos, así de complicado es Mahler. Por ejemplo, en La Trágica, en la sexta, hay un instrumento de percusión que cada director lo inventa, digamos, de lo grandotote y del golpazo, que es, bueno, ya la veremos otra vez. Pero si se fijan, este tercer movimiento es de lo que me dicen los animales del bosque. Y eso sonó muy claro cuando termina la parte, la primera vez, me pareció a mí, cuando termina la primera vez los metales que están atrás, como que sí parecían así como imágenes de un cuento. Ya ven que sobre todo los cuentos europeos casi siempre suceden en los bosques, porque sobre todo, imagínense un bosque en la noche, pues tienen mucho de misterioso y hasta de peligroso, diría yo. Y como que así los sonidos de los animales o las miradas o las pisadas, como que todo eso lo dice Mahler, me parece. Termina este movimiento y empieza el bellísimo movimiento que es de lo que me dice el hombre. Y entonces, ¿qué dice el hombre? El hombre dice que lo que quiere es la eternidad del placer. Pues claro, yo creo que eso desearíamos todos. Ni hablar. Obviamente lo dice mucho más poéticamente Nietzsche. Vamos a tratar del final de este movimiento y la maravillosa entrada de la debe. A mí me encanta que sea contralto, que sea una voz de mujer grave, grave, grave. Conmovedora la voz, qué barbaridad, ¿eh? Miren, no puedo decir que haya sido mejor Mary Johnson o Abad, pero sí una diferencia es que los efectos de sonido que provoca Mary Johnson, yo nunca he sentido algo igual, ¿eh? Sonidos, me atrevería a decir, hasta extramusicales, como mágicos, ¿no? Tremendo, tremendo. Lo que lograba este hombre en el oído, qué barbaridad. Miren,
No, y la voz de esta señora, quizá no tan grave como la de Abbado, pero qué voz, qué bonito sonaba hasta cuando medio habla, ¿no? Cómo modula, cómo articula. No, el timbre, muy bello, no, precioso. Bueno, desgraciadamente se va el tiempo volando. Y entonces yo creo que nos vamos directo. Miren, hasta ahorita yo creo que todo lo que hemos escuchado no tiene desperdicio y todo está a un nivel en donde quizá hasta el momento de escucharlo nos dice con quién se nos antoja. Todas están, y por eso, inclusive también por los avances tecnológicos y, digamos, en el devenir de la humanidad, es o sea, después del siglo XX, no se puede interpretar la música como antes de las dos guerras mundiales, es imposible, ¿no? Ya no somos iguales, en algunos sentidos, en los salvajes. Sí. Vámonos al maravilloso adagio. El principio, por favor, creo que lo tenemos con lo tenemos con Bernstein, que es con quien yo conocí esta sinfonía, muy joven, yo creo que estaba por ahí de 20, 21 años. Después de escuchar la segunda, me preguntaba, ¿yo qué más puede haber? Y no, cuando vi la tercera todavía la sentí más monumental. ¿Y será una continuación? ¿Quién sabe? Bueno, es Mahler muy joven, por cierto, todavía sin Alma. Alma es, el romance con Alma es de la quinta sinfonía. Que una vez leía a Román Roland, del que leí un libro hermosísimo, Juan Cristóbal, sobre un personaje que se supone que es Beethoven, pero que no le gustaba nada Mahler. Y decía, y la quinta menos, ni hablar. Arranquémonos entonces, por favor, con este bellísimo adagio, con un director con una enorme sensibilidad como es Leonard Bernstein.
con los años y con las horas de vuelo uno va escuchando diferente también. Yo recuerdo que de joven me encantaba el principio de este movimiento, pero era una gran ansia de llegar al estruendoso final, maravilloso, majestuoso. Entonces, este final lo quiero poner con él y con algún otro creo que lo traemos. Recuerden con Ávado, acuérdense de los dos. Y con este lo conocí, me acuerdo que lo oí N veces. Y oigan, este final tan brillante con Bernstein. A ver qué les parece. Recuerden qué final tan hermoso. Es magnificente.
Pero brevemente, los últimos 3, 4 minutos, a ver en dónde estamos, si vamos bien, de Maris Janson, para ver cómo la acabó Maris Janson. Dos estilos bien diferentes. Ta, ta, ta. Les digo, ninguno tiene desperdicio, realmente todos están maravillosos. Miren, de Bernstein, ¿saben qué me impresionó? Los trombones, cómo sonaban, qué barbaridad. Con Maris, todavía desde la contralto, no sé si era el oboe o el corno inglés o ambos, pero sonaban igual que con Abbado como instrumentos primigenios. Como ahora en estos días se toca el shofar, que es un verdadero cuerno, quién sabe cómo lo curan, digamos, para que se vuelva una especie de corno. El corno viene de cuerno, porque originalmente así se tocaba en los Alpes y demás, eran esas cosas. Bueno, entonces esos son de animales. Bueno, también el balance de Bernstein, qué sonido el de Viena. Luego, ese mismo balance, bueno, Mary Janson se me hace fantástico. Imagínense la suerte que tuve de escuchar con Mari esto en vivo. Fue verdaderamente mucha adrenalina, digamos. Y ese mismo balance que logra Bernstein, lo logra Mary Janson, pero como más estruendoso todavía, porque todavía más difícil.
Acuérdense los maestros de Mary Chanson, Stravinsky y Karachan. De uno haber aprendido la perfección técnica ingenieril y del otro el arte y la disciplina. Bueno, se fijaron que, y toma algo de Beethoven Mahler, el valle beethoveniano, antes de que empiece el estruendoso final, hay como un momento de paz. Eso se le llama, aunque no sea en Beethoven, el valle beethoveniano. Ahora, ya para terminar, vamos a oír, después de este final, me preguntaba yo si habrá un final tan grandioso en la obra de Mahler. La lógica me diría que la octava, ¿no? La de los 1000. Entonces, en el documental de la de Viena, del Festival de Ámsterdam, perdón, para que oigamos un ensayo del final de la octava sinfonía de Mahler. 17. Dank je. Es Chailly. 216 meter, beter. Kijk, mijn fout. 216, dank u. 216. Ja. We are getting close, ladies and gentlemen, eh? We're getting very good. Good. Me fascina lo que dice Chailly. Dice, ya nos estamos acercando. Qué bárbaro. Qué músico, Chailly. Bueno, la otra sinfonía de un gran final, diferente, a ver cómo lo comparan con el de la tercera y con el de la octava, vendría siendo el de, obviamente, la resurrección. Y ahora que estaba yo escogiendo, encontré algo que además yo creo que va a ser muy emotivo, porque son los últimos minutos con los que Zubin Mehta, ya viejito, yo lo conocí muy joven, se despide de su hogar, de la Filarmónica de Israel. Vean esta maravilla.
De veras qué motivo, ¿no? Y qué bello. Creo que salió bien el experimento, espero que, digo, un poco sin estructura y un poco improvisado, pero mil gracias a todos